Objeto. SCP-217. El virus maquinaria. Clasificación. Keter. Procedimientos especiales de contención. El área de contención debe mantenerse detrás de 2 esclusas de presión inversa. Ducha de esterilización química, trajes de materiales peligrosos de atmósfera contenida, y cuarentena post-iteración de 24 horas son obligatorias para todo el personal que entre al área de contención. En caso de brecha de contención, la puerta blindada de la contención y el área de investigación se sellará, y el agente químico CR-217-11 será espolvoreado en el aire. Todos los humanos expuestos a SCP-217 deben estar contenidos para observación. Todos los instrumentos utilizados o artículos manipulados por aquellos afectados por SCP-217 deben ser esterilizados. Descripción. SCP-217 es un virus, incurable por medios actuales, con una tasa de infectividad del 100%. Afecta a todos los organismos del reino Animalia, y puede propagarse vía contacto físico o por medio de fluidos corporales. SCP-217 es muy durable, y puede sobrevivir por años fuera del cuerpo huésped. El progreso de la infección es muy lento, con algunos sujetos tardando varios años en manifestar síntomas. SCP-217 altera la bioquímica de los tejidos orgánicos, haciendo que la materia orgánica se reorganice en una forma de metal orgánico. Los procesos que involucran este cambio no son del todo entendidos, pero las etapas avanzadas están bien documentadas. Un sujeto comenzará a convertirse en un arreglo complejo de engranajes y mecanismos, encargándose estos de las funciones biológicas. Se ha informado que la infección en etapa avanzada es muy dolorosa, pero las primeras fases son normalmente inadvertidas, con solo sensaciones vagas de confusión, insomnio, y rigidez articular. Los corazones son reemplazados por engranajes y tubos pequeños, las articulaciones por redes de engranajes, los ojos por estructuras no muy diferentes a cámaras de película primitivas accionadas por manivelas, etc. SCP-217 se muestra primero en el exterior en todas las criaturas excepto en mamíferos. En esta clase, primero se convierte la estructura interna antes de manifestarse fuera del cuerpo. Esto causa que aquellos infectados pasen largos periodos de tiempo sin conocer que están infectados. SCP-217 ha sido observado convertir totalmente el interior del cuerpo antes de mostrar síntomas visibles externamente. SCP-217 ha infectado varias áreas metropolitanas mayores en el pasado, notablemente, la región de... El estado mental de aquellos en las etapas avanzadas de infección se observa como bastante más disminuido. Los sujetos actúan de forma repetitiva, muy torpes y mecánicos realizando acciones, fácilmente distraídos y confusos, y se muestran generalmente irritables cuando enfrentan nuevos problemas. Además, una investigación en un cerebro completamente convertido a datos borrados. Documento 217-6. Notas sobre los síntomas. Los sujetos infectados por SCP-217 no han indicado, en las primeras etapas, síntomas mayores, además de un aumento del letargo, y una falta general de respuesta emocional. Algunos han informado sentir algo aleteando o moviéndose bajo la piel, junto con un persistente ruido de tic-tac. Este ruido parece ser más prominente cuando SCP-217 infecta los hombros, el cuello y la cabeza. Sin embargo, es audible si instrumentos de sonido son presionados contra un área afectada. La infección inicial de SCP-217 es, como ha sido descrita, casi indetectable. Mientras la infección avanza, los sujetos comienzan a sentirse afilados, desgarrando dolor en áreas que están siendo convertidas. Se compara a una herida cortante o un desgarro muscular profundo, y puede persistir por horas, o varios días, dependiendo del sujeto y del área afectada. Los nuevos órganos máquina parecen rasgar y romper el tejido por un corto periodo de tiempo, antes de estar completamente integrados y establecerse en el tejido circundante, y esto se cree que es para contrarrestar el dolor. Las áreas infectadas parecen ser de metal, principalmente bronce, acero y hierro. Se han reportado otras sustancias, pareciendo ser cuero, caucho, vidrio, madera y otros materiales básicos. Sin importar la apariencia, es material puramente orgánico, e incluso lleva el ADN del sujeto. Los órganos y tejidos afectados parecen ser más resistentes que lo normal, poseyendo la misma densidad y fuerza que los materiales que parecen ser, en lugar de tener la densidad normal del tejido original. Las áreas dañadas se reparan con el tiempo, pero esta regeneración es mucho más lenta que la estándar humana.
Las áreas dañadas pueden ser instantáneamente reparadas, reemplazando las áreas dañadas con partes nuevas del mismo tipo. Las pruebas han revelado que no hay efectos nocivos si las piezas hechas con materiales normales, acero, madera, cuero, reemplazan los componentes biomecánicos existentes. Lo más alarmante es que las personas infectadas con SCP-217 pueden pasar meses, incluso años sin ser detectadas. Con una infección tan fácil de esparcir, miles podrían ser afectados antes que pueda ser ejecutada una contención apropiada. La infección parece esparcirse más rápidamente en grandes oficinas, centros comerciales y otras grandes concentraciones de personas. Nota: cualquiera que posea sospecha o certeza de estar infectado con SCP-217 no debe ser permitido cerca de SCP-882. Apéndice. En este momento, experimentación cruzada entre SCP-229 y SCP-217 está aprobada solo con autorización de lo 5.